Continuamos con la parte de cintura escapular y el hombro, particularmente con la parte de los músculos. Como dijimos en un principio, el objetivo de nuestra cursada siempre es ir a lo más importante y a lo que se pueda aplicar a algo inmediato de forma general en situaciones clínicas, que lo van a ver también reflejado en muchos ABP. Entonces, cuando vayan al libro van a encontrar muchos músculos a nivel del hombro y cintura escapular, pero vamos a hacer hincapié y a detallar los que creemos, junto con mis compañeros, que son los más importantes. Comencemos. Estos van a ser los músculos que vamos a describir: deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y el subescapular. El músculo deltoides es un músculo que a nivel proximal eh, tiene inserción en tres partes: en la clavícula, hacia anterior, en el acromion, hacia lateral, y en la parte de la espina del omóplato. Desde allí, es un músculo carnoso que tiene aproximadamente 5 vientres. Desde allí se dirige hacia la diáfisis del húmero, donde se va a insertar en la B deltoidea. Que si ustedes agarran un hueso, un húmero, se ve clarito cómo está el sello de la B deltoidea donde se inserta el músculo deltoide. La principal acción es ser abductor del brazo, y la acción principal de la abducción va a comenzar después de los 30 a 45 grados de abducción, es cuando más acción tiene el deltoides. Los primeros grados son logrados por el supraespinoso. Importantísimo saber su inervación. Lo inerva el nervio circunflejo o axilar, que es un nervio que muchas veces en una luxación de hombro se puede ver afectado. Por ende, ante un paciente que presenta un hombro fuera de lugar o luxado, siempre hay que evaluar el músculo deltoides, si tiene contractilidad o si tiene bien la sensibilidad de esa zona, para ver si de forma al revés nosotros podemos evaluar el nervio axilar si fue lesionado o no. Y aquí ya tenemos uno de los ejemplos de por qué creemos que esto ya lo podemos ir aplicando a situaciones diarias. Más de una vez en una cancha de fútbol, de rugby o algo, van a ver a un paciente o a un jugador que se le luxa el hombro. Entonces, acuérdense, la inervación del deltoides, nervio axilar. Como función secundaria, dirigir el brazo hacia adelante, hacia atrás. O sea, lo que sería la flexión y la extensión del hombro. Pero principalmente abductor después de los 30 grados. Ya tenemos esquemas. El anterior era un esquema, un dibujo de vista lateral, vista anterior y lateral. Vemos los vientres, cómo se insertan en la clavícula, en el acromio, en la espina del omóplato. Y acá vemos la inserción distal a nivel de la B deltoidea. Preparado anatómico, como vemos cómo se separan las fibras musculares, ¿sí? Una forma de abanico, ya que es mucho más amplia la inserción proximal. Acá tenemos la parte anterior del deltoides, la parte lateral del deltoides, clavícula, apófisis coracoides. Y pasamos a otro músculo que también tiene la función de abducción del brazo, que es el supraespinoso. Pero como les anticipé anteriormente, su función de abductor es entre los 0 grados y los 30 a 45 grados, que es cuando le forma una fuerza de cupla o que estabiliza la cabeza del húmero para que el deltoides pueda así luego completar el arco de movimiento. La inserción va a estar su vientre muscular insertado en la fosa supraespinosa por arriba de la espina del omóplato, y luego pasa a ser tendón y se convierte y se une al húmero en el troquíter, en la parte superior y lateral del troquíter. Principalmente aducción del brazo, como dijimos previamente, y la inervación va a estar inervado por el nervio supraescapular,
que venía por la escotadura supraescapular, que lo nombramos en la parte que describimos la escápula anteriormente en cintura escapular. El otro músculo es el infraespinoso, en el cual está insertado en la fosa infraespinosa por debajo de la espina del omóplato, y desde allí también se convierte en tendón, se dirige hacia la parte superior y posterior del troquíter. Va a estar inervado también por el nervio supraescapular. Entonces acuérdense que tanto el supraespinoso como el infraespinoso están inervados por el nervio supraescapular. ¿Cuál va a ser la acción principal? Es rotador externo principalmente. Uno dice infraespinoso, rotador externo. Además, también ayuda en la aducción del brazo. El otro músculo, el redondo menor, que se va a insertar en el borde axilar de la escápula y también se va a dirigir hacia la zona posterior del troquíter y inferior a la inserción del infraespinoso. Este es el infraespinoso, inferiormente se inserta el redondo menor. Nuevamente, ¿cuál es la función del redondo menor? Rotador externo. ¿Quién lo inerva? Igual que el músculo deltoides, el nervio axilar. Y aquí, en este esquema, queda muy bien descrito lo que se llama el cuadrilátero de Bell-Poe, que entre el redondo menor, el húmero y la porción larga del tríceps y el redondo mayor, va a quedar un cuadrilátero. Ese cuadrilátero es el que se llama el cuadrilátero de Bell-Poe, por donde pasa el paquete vasculonervioso circunflejo o axilar. Como verán, ya lo hemos nombrado varias veces al nervio axilar, o sea que en hombro es muy importante. Desde allí, el nervio axilar rodea a la cabeza del húmero a nivel del cuello quirúrgico. Y desde allí es donde da las ramas para inervar al redondo menor y al músculo deltoides, como dijimos previamente. Seguimos con la parte muscular. Estamos en la zona. El próximo músculo es el redondo mayor, que se va a insertar en el ángulo inferior de la escápula. Y desde allí se va a dirigir hacia anterior del brazo y se va a unir en el borde interno de la corredera bicipital. Borde interno de la corredera bicipital, la parte anterior. ¿Cuál va a ser la función? Principalmente va a ser aductor y rotador interno. Acá vemos otro esquema, otro preparado de un cadáver fresco, en el cual vemos los músculos del manguito rotador. Acá vemos el acromion, ¿sí? Es la parte posterior. Acromion, espina del omóplato. Acá vemos cómo se ve el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, la porción larga del tríceps y cuadrilátero de Bell-Poe. Ahora nos vamos hacia la región anterior. Y la región anterior, como dijimos, la vedette va a ser el subescapular, que está insertado su vientre muscular en la fosa subescapular. Desde allí se dirige hacia la parte anterior de la cabeza del húmero y se inserta en el troquín. A diferencia de todos los otros que iban al troquíter, este se va a insertar en el troquín. ¿Y cuál va a ser la principal función? Si uno dice subescapular, es sinónimo de hablar de rotación interna del hombro. Entonces, subescapular, rotador interno del hombro. Eso es lo más importante y lo que tienen que saber. ¿Quién lo va a inervar? El nervio subescapular, que es rama del plexo braquial. Acá vemos un preparado anatómico, en el cual vemos coloreada la parte arterial. Repasamos alguna estructura que hemos estado viendo de hombro y de cintura escapular. Apófisis coracoides,
con la inserción de porción corta del bíceps, coracobraquial y pectoral menor. Estos músculos los vamos a desarrollar en las próximas, cuando se dé brazo. Acromion, ligamento coracoacromial, cabeza del húmero, ¿sí? Y acá vemos esta parte de este tendón que va desde aquí hasta aquí, es el tendón del subescapular, que viene desde la fosa anterior del omóplato y se va a insertar en el troquín. Acá tenemos ligamento transverso, tendón, la porción larga del bíceps. Esta zona es la zona del troquíter, que en la parte superior le va a prestar inserción al músculo supraespinoso. Por último, decirles que, el húmero, como dijimos en la parte de las articulaciones, la estabilidad no está solamente por los ligamentos, sino por unas estructuras tendinosas que forman el manguito rotador, que son 4 músculos que los estuvimos nombrando recientemente. Se los paso a detallar en este preparado anatómico que yo creo que refleja muy claro cómo el manguito rotador es toda una unidad funcional. ¿Por qué? Porque si uno dice cuál es cuál de estos tendones, es difícil identificar dónde arranca uno y dónde termina el otro. Entonces funcionan como una unidad, es como una manga que agarra toda la cabeza del húmero. Pero si vamos a ir desde anterior hacia posterior y superior, le voy a describir cuáles son cada uno de los músculos que forman el manguito rotador, que son 4. En la parte anterior, subescapular. Este es el borde superior, borde inferior. Esto es el tendón del subescapular que se inserta en el troquín, función rotador interno. Luego acá arranca el troquíter. Entonces desde aquí hasta acá es el tendón del supraespinoso, que es esta la parte del vientre muscular. Como dijimos, abductor, los primeros 30 a 45 grados, y con esto vamos repasando algunas cositas, lo inerva supraescapular. Desde aquí hasta aquí es el músculo del infraespinoso, que como dijimos, si uno se imagina ya dónde está la inserción, este es el infraespinoso, y luego sigue el redondo menor. El que está bien superior, que es supraespinoso, abducción. Bien anterior, que es el subescapular, rotación interna. Y los dos posteriores, que son el infraespinoso y el redondo menor, me van a dar rotación externa. Y así queda muy claramente definido dónde están insertados los músculos del manguito rotador y cuál es su función. Entonces, uno teniendo en claro dónde está la inserción, luego después razona el movimiento. Repito, hacia anterior en el troquín, subescapular, rotador interno. Troquíter en la parte superior, supraespinoso, abductor hasta los 30-45 grados. En la parte posterior es el infraespinoso y el redondo menor que me van a dar la rotación externa. Con esto terminamos la parte de miología. Gracias.